festival, sí. Sí. Qué guitarra, bueno, buenos días a todos. Es una alegría cada vez que tengo que participar de algún programita aquí en esta radio. Nosotros también nos sentimos muy bien con usted. Y hoy voy a tocar un tema que creo que lo había prometido ya el otro día. O había hecho un principio, un pequeño comentario sobre cuáles eran mis principios o los principios de mi vida, quiénes eran los patrones, que tienen mucho que ver con Rufino. Por eso lo traigo, no lo traigo porque es parte de mi vida solamente, sino que tiene que ver, está un poco entrelazado con la historia de Rufino, esto, que se trata de los dueños de la estancia Tuyutí, como también estaban los vecinos de Laguna del Monte. Y voy a hacer un comentario un poco primero de todo eso, qué es lo que pasó después. También estuvo la inundación, años que no lo vi, por muchos años, no aparecí por ahí porque no se podía ni llegar en algunos casos. Y bueno, entonces, el otro día cuando toqué el tema de la primitiva dueña, la condesa primitiva, la gente, porque lo escuchan mucho el programa, y me encuentran y me dicen, no, pero ya la conocía, esa señora, una señora muy recta, muy seria. No, están confundidos. No, lo que yo hablé es la primitiva dueña cuando yo tenía 8 años. Imagínense que, claro, y estaban con una confusión. Claro. La que conocieron la señora Inés, la hija de ella, que estuvo por muchos años. Y bueno, y a raíz de eso voy a empezar con el comentario. Le pido, Félix, sí. Si alguien quiere llamar, tenemos el 429-127 mudo. Así que la otra línea. Llámenos al 429-402, que es el de siempre, o 429-769. Cualquiera de esas otras dos líneas. Hemos hecho reclamo al 429-127 y todavía no tenemos noticias. 429-402, 429-769, si ustedes se quieren comunicar con la radio. Bueno, nosotros nacimos allí en la estancia, yo y mis hermanos, en la estancia porque mi padre fue capataz de esa estancia, 36 años estuvo en esa estancia. Tal es así que la iglesia que hoy se encuentra todavía, porque eso no conozco bien el tema hasta qué punto se ha fraccionado, qué es lo que se ha vendido, fue tapado por parte de la inundación, perjudicado, y eso pasó muchos años que no se podía llegar bien tampoco. Entonces, creo que en Tuyutí lo único que quedó centralizado fue la parte de la administración, ahí el casco. El casco, sí. ¿Qué más? Hasta en algún momento, y usted se debe recordar, hace 2 o 3 años atrás, se decía que se lo habían vendido a Tinelli. Sí, algo se hablaba de eso. Que más o menos eran 60, 70 hectáreas, pero no fue así. No se vendió. Eso creo que es la parte que sigue perteneciendo a la familia, claro. ¿no? Claro, eso era como un pueblo. Se componía y la iglesia, por ejemplo, fue construida con ladrillos que acarreaba mi padre avanzando caballo de esos percherones. ¿Usted me habla de Tuyutí o de Laguna? No, Tuyutí. Tuyutí. Laguna es muy... también tenía su ¿cómo es? Su capilla, Tuyutí. Sí, las dos estancias, porque antes era muy similar todo. En cada estancia grande que había, se acostumbraba, y esta gente que era muy religiosa, bueno, principalmente la primitiva dueña, ¿no? Dolores Cobo, que ya voy a explicar también, por ahí viene lo de la avenida Cobo, ¿no? Bueno, esa estancia estaba compuesta, para que tengan una idea, era un pueblo, si se quiere. Empezando desde la entrada, que estaba un chalet que ahora no se ve más, no quedó más nada, porque lo tapó parte de la inundación, entonces lo tuvieron que derrumbar a eso. Era un chalet hermoso ahí en la entrada de la estancia, que ahí viví 9 años yo con mi familia. Entonces, después la estancia se componía con todo lo que tenía las estancias grandes. Tuyutí tenía 26.000 hectáreas y Laguna del Monte 24.000 hectáreas. ¡Qué extensión! Sí. Yo me recuerdo siempre que yo teniendo 12 años, mi padre vino una noche y dijo que se había terminado el recuento y que había 40.000 cabezas de ganado.
Porque en ese tiempo, sí, tenemos que ser claro en esto, que la estancia se especializaba más en ganado vacuno, y en esos tiempos que se trabajaba mucho en las cabañas para mejorar la raza, se invertía mucho en eso. Entonces, tanto Laguna del Monte como Tuyutí. Era muy similar el trascender de las estancias, las costumbres de las estancias. Unas tenían alguna cosa diferente, otras. Aparte, no sé con seguridad, pero siempre se habló que había un parentesco entre las dos dueñas. Había como una puja cada vez que se llegaba a las exposiciones de Palermo. Y sí, por supuesto. Entre las dos cabañas, por ¿no? supuesto, claro. Laguna del Monte siempre en Hereford tuvo un poquito más de premios, porque, bueno, quien conoce un poquito, yo he trabajado en las cabañas también, y lo voy a explicar un poco a esto, así nomás, pero rápido. En Laguna del Monte, en Hereford, tenía la suerte que tenía muy buena cabeza en Hereford. Entonces eso lo valoraba mucho el jurado en Buenos Aires. En cambio, a Tuyutí le costaba mucho tener la cabeza buena del Hereford y la línea sobre la cola, la terminación. Eran los dos, entonces también tuvo varios premios, pero no a la altura de Laguna del Monte. Después, cuando compraron el gran campeón de 1952, ahí empezó a cambiar un poquito, ya empezó a arrimarse más, pero después las cosas cambiaron para otra, tomaron otro rumbo. Bueno, continuando, la estancia se componía, tenía un departamento de peones grandísimo, empezando desde la entrada pasaba por la iglesia, tenía la escuela bien conformada, muy, muy bien, que ahí fui hasta el 5º grado yo, en el campo. Después estaba el departamento de peones grande, la casa principal de los patrones, que era una casa inmensa, el escritorio, siguiendo hacia el taller usina, porque había una usina también, el taller pegado también un poco a continuación, en la parte de atrás del taller seguía una despensa, de la despensa estaba la carnicería, las caballerizas separadas, esto todo separado a distancia como de 100 metros uno de otro, ¿no? Cada parte, todo edificio compuesto que el que lo ha conocido esto ha sido un orgullo. Laguna del Monte también tenía algo similar, todo construido en ese material en ese tiempo, ¿no? Muy costoso. Y después estaban la caballeriza de los caballos de la Condesa y continuando hacia el norte, el barrio norte, donde estaba el criadero de gallinas, que había unas 2.000 gallinas, y allí como 5 o 6 casas que le decíamos del barrio norte. Hemos llegado a tener hasta cine en la estancia, 2 veces en el mes, una la pagábamos nosotros y otra la pagaba la estancia, ¿no? Abonado. Bueno. O sea que era un pueblo. Sí, un pueblo, era un pueblo. Para la parte noroeste estaba la colonia San Miguel. Esto, hoy quizás me están escuchando, San Miguel había un club que se hacían bailes, fiestas, y la estancia San Miguel le correspondió al conde Paolo di Campello. Entonces, toda la parte noroeste, y pasando un poco de San Miguel hacia Pueblo Italiano, era toda una colonia formada por gente que vinieron, inmigrantes que vinieron muchos años y se afincaron allí. Entonces arrendaron esos campos a la señora condesa. ¿Qué pasó? Como la que hizo los primeros arriendos fue la primitiva condesa, Dolores, que es la que yo mencionaba el otro día, que yo tenía 8 años cuando, y a poco nomás, no sé, pero habré tenido 9 años cuando ella falleció. Ya, por eso que digo que muy pocos se deben acordar de ella, ¿no? Que fue la hija la que claro. Que a la vez tenía un hermano que murió en la guerra, Estefano, también se llamaba como el patrón de ahora de San Miguel actual. Bueno, ¿eso vivían de forma permanente en la estancia? ¿Quién? La condesa. No, ellos por temporadas venían, después al último ya tenían su avión y eso, venían por temporada, traían sus caballos, porque ahí había dos cosas. La condesa Inés
se ocupaba mucho más de la cabaña, a ella le interesaba lo de la cabaña. Y el conde Lanfranco di Campello el polo. Y al conde Paolo, que era el hijo, y hijo también de la condesa Inés, el polo. Le entusiasmaba el polo. Así que eran dos cosas, sí, que mucho no se unía ahí, ¿no? Sí, sí. Era un poco separado eso, no se entremezclaba mucho eso. Bueno, continuando con los colonos, ahí se criaron casi toda la familia, por ejemplo, Duto, Arosa, digo algunos nombres porque eran mucha la cantidad. ¿Qué pasaba? Los Giraudo no eran de esos. También Guibaudo, que había primos entre ellos que hoy están aquí en Rufino, toda esa gente, algunos han fallecido también. Cibalero, por ejemplo, que son las familias de aquí de esta gente que tiene el taller, como Pelucio, emparentados ellos, ¿no? Mamicho, por ejemplo, es descendiente de esa familia. Claro, la madre es Guibaudo. Claro, ¿no? Sí, Cibalero. Cibalero. La madre es hija de Cibalero, sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Los días domingos, en la estancia era obligación ir a la misa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Había obleas y cartelitos por todos lados que la condesa hacía poner el domingo obligación a ir misa. Y en ese caso, los colonos de San Miguel asistían todos a misa. ¿Por qué? Porque aprovechaban que estaba la condesa de paseo y daban las misas porque había un cura permanente en la estancia. ¿Permanente? Sí, permanente, y era maestro y cura, las dos cosas. Ahora no podemos tener un cura en Rufino, con 20.000 habitantes. Claro, y después con el tiempo se traía de Cecilia, yo lo iba a buscar los domingos. Entonces, en ese tiempo había uno permanente, fue un maestro mío, un cura Borrás, de origen español, y después Núñez Reguela, otro, que lo vine a ver después con los años en Molde. Pasé a visitarlo, viejito estaba ahí, bueno. Entonces esta gente venía y de paso hablaban con la condesa, porque a veces no podían pagar el arrendamiento, porque las cosechas eran muy sacrificadas en ese tiempo, era una lucha tremenda. Cuando Tuyutí se decide vender esos campos, yo lo acompañé al conde Paulo con un fora, en cada colono, para que firmara el contrato se quedaba ya con el campo. Que ninguno dejó de comprarlo, claro, por supuesto. Ahí ya cerraron contrato y es lo que hoy la colonia San Miguel, todos los colonos que han hecho hoy. Ahora, qué extensión. Sí, grandísimo. Grandísimo. Y estoy hablando solamente de Tuyutí, 26.000 hectáreas. Bueno, ahora vamos a la parte principal. ¿Por qué esas 26.000 hectáreas pertenecían a esa firma? Porque Juan Inés Cobo fue un teniente coronel que estuvo en la guerra del Paraguay y en Corrientes, en la parte cuando le tocó a la parte de la batalla de Tuyutí, que en algunos mapas hoy no figura. Y yo lo estuve buscando y mirando y está la batalla de Tuyutí, donde ahí ganaron los argentinos, porque fue la guerra, fue en el año 1865 hasta el 70, esa guerra. Entonces, cuando volvían de esas guerras, a los tenientes coroneles, entonces se les premiaba con campos que estaban en las pampas, así, entonces le daban tantas hectáreas. Entonces, esta estancia fue un poco marcada, así como quien dice agarrada, hoy de aquí, el este a oeste. Mañana hago un mojón, voy de aquí al norte, del sur al norte, y fueron cuadrando la estancia hasta campos que le dio el gobierno, como al teniente coronel Pablo Vargas, claro, que cuando murió era teniente coronel. Todo el mundo está como capitán, Pablo Vargas, pero era teniente coronel en el momento de morir. Y le dieron también campos que se fue todo en papeles y nunca los pudo tener. Porque nunca los pudo tener. Pablo Vargas murió muy pobre, muy pobre. Es lamentable los últimos años de su vida, de Pablo Vargas. Bueno, no quiero mezclar esto, entonces, ¿qué pasó? En los comienzos de Rufino,
esta gente que tenía un poder económico muy bueno, como hizo Chopitea en Cesira, la iglesia y no sé qué más construyó, también ellos quisieron hacer algo por Rufino. ¿Qué hicieron? El Hospital Salas Cobo, que hoy es el hogar de ancianos, sí, ¿cierto? Y la maternidad Salas Cobo. Entonces, el Hospital Salas Cobo lo donó íntegro la firma de Cobo. De ahí nace la avenida Cobo, justamente, y le ponen el nombre a la avenida Cobo, por Juan Inés Cobo. La maternidad, la parte del edificio, también la donó la misma firma, pero la parte interior, todo el azulejado y los elementos de la maternidad fue donado por Laguna del Monte, por Inés Acevedo. Sí. Tuyutí actualmente está dividida en 4 partes. El casco pertenece a José Drea, de la firma. De la firma La Semilla Agropecuaria. Y las otras 3 partes corresponden a los hijos del conde Pablo. Claro, sí. Dolores, Laura y Estefano. Claro. Sí. Bueno, al dueño de San Miguel, por ejemplo, Estefano, que a lo mejor posiblemente nos esté escuchando, cuando tenía 5 años yo lo traía todos los días desde San Miguel, en un foral lo traía hasta la estancia, y la tardecita lo llevaba de nuevo, a Laura también. Bueno, volviendo a lo que estaba contando. Entonces, claro, un aporte como eso para la ciudad de Rufino fue importantísimo. Claro. ¿Qué pasó después? Que también viene a estar ligado un poco con los principios, con mis principios, ¿no? Integran las hermanas, las monjas, las hermanas de San Camilo. O sea, ¿dónde está el convento de San Camilo? En Molinari, pasando Cosquín, pegado a donde yo tuve un amigo de toda la vida que lo perdí hace 3 años. Y allí lo llegué a conocer por primera vez a los 12 años, a ese amigo que ya no está hoy, porque justamente yo fui a parar ahí a ese convento, ocasionalmente con mi madre, porque fuimos mandados por esta gente de Tuyutí, por la condesa. Entonces, ahí lo conocí y fue un amigo de toda la vida, siempre nos estuvimos unidos. Molinari está a 5 kilómetros de Cosquín. Allí fue donde falleció Ada Falcón, que ahora es un hogar de ancianos, que todavía hay algunas de las hermanas. Las hermanas que, según se comenta en la historia, se fueron un poco mal de Rufino. Dice que no las trataron muy bien, ¿no? Sí. Bueno, aquí había muchas, porque estaba el hospital y la maternidad no tanto, pero el hospital estaba todo manejado justamente por las hermanas. El colegio de hermanas, por ejemplo, recibía el aporte de Tuyutí de una bolsa completa de carne toda la semana. Feliz, le están tomando a usted examen. ¿Ah, sí? A través de la radio. Sí. No, esto es lindo porque yo no tengo hoy el contacto con... En la administración de Tuyutí están siguiendo el programa por internet. Ah, bueno, qué lindo. Un saludo para ellos. Bueno, sí, por supuesto. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Por supuesto, porque yo he nacido ahí, se imagina que es una alegría. Y bueno, de acá del otro lado del vidrio dicen, decirle a Félix que no en vano, yo me llamo Inés. Claro. Silvia Inés. Silvia, claro. Ahí está. Bueno, se anotó no, de la zona de allá. Bueno. A lo mejor recibe algo de las estancias. Bueno, y entonces, como estaba contando esto, las hermanas de San Camilo se intercambiaban por temporada. Tales, y todavía en el convento, que era convento, ahora es un asilo de San Camilo, allí en el lugar que estoy hablando, en Molinari, todavía se encuentran algunas. Y fíjense, hace 3 años más o menos que falleció este amigo, y una de las hermanas que estuvo aquí en Rufino por varios años, muy viejita, ya casi llegando a 90 años, estuvo en el velatorio de este amigo mío, allí. Y ahí cuando la saludé, por supuesto que yo no me iba a acordar de ella. Claro. Me dijeron, esta hermana estuvo en Rufino también un tiempo. Así que esto es la historia un poco, por eso lleva el nombre la avenida Cobo.
La familia de esta gente, muy respetable por supuesto, comenzó entonces, primero por la señora Dolores, de quien me recuerdo parece estarla viendo, luego la señora Inés, que su hermano era Estefano, que falleció en la guerra, cuando antes, por ejemplo, el que era ciudadano italiano llegaba al momento de la guerra y lo reclamaban. Sí, bueno, él en un reclamo de eso, él fue a la guerra y no volvió. Entonces, por si algunos no se recuerdan, Tuyutí tenían en cada puesto de la estancia y en cada lugar de la estancia, cada familia, tenían un cuadrito de Estefano, el que falleció en la guerra, y otro de la imagen de la Virgen de Luján en forma circular, y después, como dije el otro día, en cada tranquera del campo había en cada lado una medallita de aluminio clavada con un clavito puesta en cada tranquera, de la Virgen, de Cristo. Era muy devoto. Muy devoto, sí, por supuesto, gente muy religiosa. Muy religiosa. Se visitaban, por ejemplo, con la señora Acevedo, Anchorena de Acevedo, principalmente para las fiestas de Navidad, que yo les llevaba a veces en el auto. Otra cosa, por ejemplo, venía la señora Condesa Inés, era una señora muy recta, no mala, es otra cosa, recta. Ella daba un horario y había que estar en un horario. Yo un día me retardé para presentarme en la casa principal con el auto unos 3 minutos, ahora sí, me pegó un levante que ni les cuento. Era muy recta, muy recta. Bueno, sí. Un 80 dice, sí. ¿Qué programón para el desayuno? Esto sí da gusto escuchar, que se repita. Hay muchos temas que hacen a la historia de Rufino. Sí, queremos agradecerle a Feli la predisposición de estar acompañándonos con este tema. ¿Cómo no? Y vamos a hacer varias partes más. Ya les voy a presentar algunos, así que cada programa que venga de historia argentina, que tengo un montón para acercarle. Ahora, Laguna del Monte, uno calculaba que por la distancia, bueno, se manejaba con Rufino. Y Tuyutí todo se manejaba con Rufino también. Sí. Y más en ese tiempo, porque después cambiaron las estancias. No tanto esas estancias, pero esas estancias, por ejemplo, comerciaban más con otra gente, más directamente de Buenos Aires, algo que no le cayó bien a Rufino. En cambio, Tuyutí estábamos permanente. Yo estaba de chofer los últimos años, estuve de chofer. Claro, Laguna podía traer directamente desde Buenos Aires porque tenían la estación. Claro, exacto, sí. Le bajaban directamente en la misma estancia. Claro, sí. Ese era un lujo en ese momento, tener el ferrocarril ahí. Y estaba la estación, ahora no quedaba nada, Está todo tapado por un monte, ahí Laguna del Monte, no se ve nada, yo no pude ver para adentro absolutamente nada. Estaba la comisaría. Por ejemplo, allí se anotaban todos los nacimientos. Yo soy anotado ahí, en Laguna del Monte. Nada más que pasaba a la Ulaye esto, ¿no? Así que, o sea que del casco de Laguna del Monte no hay nada. Sí, está. La entrada vieja de Laguna del Monte, que por mucho tiempo no se usó, que es cuando enfila el camino de Vivero derecho, ahora es la Martineta ahí. Y da la vuelta uno por el otro lado, que va para la parte norte, y la deja la estancia al costado del lado derecho. Ahí sí está la entrada como era antes, todo original. Claro, yo recuerdo hace muchos años que no voy. Sí. Uno yendo por el camino encontraba primero la entrada que usted dice. Claro. Y después, bueno, ya siguiendo estaba el monte, claro, y la entrada a la estancia. Claro, bueno, eso se conserva. Eso se conserva. Sí, lo que no se conserva, o que se ha sido vendido, no sé ahí hasta qué parte, qué límite, es la Martineta, que entra como la Martineta. No sé hasta qué lugar llega del casco, y eso no lo conozco bien, porque el otro día pasé así nomás de pasada. Fui con mi hermano a recorrer. Otra de las cosas, en San Miguel, que está la escuelita, nosotros cuando, antes se acostumbraba, cuando uno iba al servicio militar, la clase, por ejemplo, hacía un baile, algo, y donaba alguna cosa. En la clase mía le donamos el mástil que todavía está hoy con la placa y todo el nombre de cada uno de nosotros, allí en San Miguel. ¿Cuántos años? Sí, 55 años. Es una cosa, uno se pone a pensar y... Bueno,
Lo que quería llegar entonces era a esto de Rufino, que tiene mucho que ver con sus comienzos. Y muchos preguntarían, ¿y por qué lleva el nombre de Cobo? Sí, bueno, ahí lo tienen. Entonces, como les conté, después vinieron sus descendientes, por ejemplo, ahora también a nuevas familias que tienen los patrones. Esos yo ya no los conozco porque no he estado en contacto con ellos. Después que fue la inundación no quise verla. Yo no iba, quería no verla más porque me daba pena que eso hubiera ocurrido, cómo se tapó de agua, y ahora se ha vuelto a reconstruir. El camino está muy lindo para viajar todo hasta San Miguel como era antes. Bueno, Feli, hay muchos llamados. Sí. Les recordamos que el 429-127, que es el de la línea de oyentes, no está en uso hoy, está cortado hace 2 o 3 días. 429-769 o el tradicional 429-402 si quieren llamar. Feli, si recuerda, cuente cómo era el casco de la estancia, la casa principal, la gente que trabajaba, las plantas que se ve que había, cómo era un poco... que un poco usted ya lo mencionó, y no sé si están queriendo de Tuyutí o de Laguna del Monte. Sí, no, yo estoy hablando de Tuyutí. Laguna del Monte también la conozco, por supuesto. La otra pregunta dice, ¿recuerda, Feli, cómo era el auto y el chofer que venía a esperar la Condesa cuando venía de Buenos Aires? Tenía guardapolvo y sombrero. Sí, Germán era un gallego, era divino el gallego. Tenía la gorra esa de chofer. Venía el chofer. Sí. Y la primitiva Condesa Dolores tenía a ver, ya le voy a decir a ver si alguno se recuerda, ¿no? Tenía una Ford 39 con ese carrozado de madera que venían antes. Que la parte de adelante era lo original y de la mitad para atrás era como una rural toda hecha de madera. Antes se usaba mucho. Tenía una de esas. Bueno, después sucedieron también algunos otros autos más. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando venía la señora Condesa Inés, se iba, supongamos, la estancia era larguísimo el campo. Para cualquier lado que arrancara, bueno, había que andar un rato largo, Hacia el norte tenía hasta pasando San Miguel, ¿no es cierto? Desde el casco para acá tenía hasta aquí, hasta Vivero, o hasta Leguizamón. Entonces, ¿qué pasaba? La señora Condesa se iba a veces a caballo. Ella tenía su caballerizo, todo. Pero a veces ella salía a caballo, tenía 2 perritos, que la acompañaban, iba hasta tal punto... Feli, tengo un llamado. Sí, buen día. Sí, buen día. Buen día. Sí, señor Cuesta. Sí, le estamos escuchando. Bueno, sabe que ha sido un regocijo en mi corazón sentir esa historia, porque yo soy bisnieta del señor que atendía a la señora Condesa, la vieja Condesa cuando venía. Bueno, puede dialogar con Feli, porque esto es muy lindo. A ver. Muy lindo lo que está diciendo. Sí, de don Jacinto. Ay, claro, por supuesto. Sí, don Jacinto. Después el que estaba de casero ahí en estancia muchos años también, Juan Suárez, que era el origen de él era de San Luis. Claro, bueno, don Jacinto era mi bisabuelo. Claro. O sea, bisabuelo, era casado con mi bisabuela, la señora Edelmira, y recuerdo de la señora Condesa un acto de bondad. De Inés, la señora claro, Inés. Claro. Y yo era chica, tendría, de lo que le estoy hablando, más o menos el año 54, 55. Sí. Mi abuela estaba bastante enferma porque era una señora delicada de salud, mi bisabuela, y la señora Condesa se hizo traer a la casa, había venido de Italia. Sí, eran muy atentos. Bueno, y le trajo un regalo a mi abuela. Le trajo un regalo, una virgen, que es lo que usted estaba hablando. Sí. Y ella de forma circular. En forma circular de madera. De Luján, claro. Y la virgen, supongo, era de plata. Sí. Y se bajó, porque para nosotros era todo un acontecimiento que la señora Condesa se bajara a ver a mi abuela. No, eran así, Era una señora muy humilde, muy humana. Sí. Lo quería mucho. Mi abuelo siempre decía que llegaba la Condesa y lo único que se sentía, Jacinto. Porque a primera hora tenía que estar Jacinto. No, eran muy atentos. Es donde se enteraban que había alguien enfermo. Sí. Y se recuerdan cuando hacían las fiestas, por ejemplo, de Pascua,
que se regalaba un juego de ropa para cada persona, ya todo preparado con las medidas de cada uno, una campera, o sea, dos juegos de ropa para cada persona de la estancia. Eso se hacía todos los años. Y después, para la fiesta de Navidad, eso era como acostumbran los carnavales en el norte, una cosa así. Toda la gente en la noche venía hacia la iglesia con velas, lucecitas en la mano, cosas... ¿Para la fiesta? Sí, para la fiesta, claro. Cuando fallece mi abuela, mi bisabuela, la señora dio... No sé si era la señora o estaba el conde, pero dio la orden de que se le diera a Jacinto toda la carne para hacer el asado, que en ese tiempo los velorios se hacían en las casas. Y eran 40, 50 personas que había, y había que pasar toda la noche. Así que el abuelo vino con su sulquicito de la estancia, con un cordero envuelto. Y en más de una oportunidad se presentaban ellos también al velatorio. Venían, no tenían reparo en hacerlo. No, si ella hubiese estado bien, porque era una señora muy humana, muy humana, una señora muy dulce. Nos mandaba regalos a nosotros que éramos, en ese momento vivíamos 5 nietos en la casa de mi bisabuela, y mandaba regalos. Ella no se olvidaba de nadie. Claro, la familia de Italia traía regalos para la gente. Sí, la familia de los Veras también estuvo muy relacionado, de pueblo italiano, porque todas ellas trabajaban en la casa principal. Una de mucama, otra de cocinera. Era muy chica yo todavía. Lo que sí me recuerdo que con mis primas nos escondíamos para poder ver en el auto, porque claro, en ese tiempo uno era muy tímido. Y la señora condesa era como si hubiese bajado una princesa. Entonces nosotros nos escondíamos detrás, nunca me voy a olvidar, de las cimbreverdes del alambre de mi abuela, para mirarla a la señora condesa que estaba en el auto. Pero cuando se bajó la señora condesa, nosotros salimos corriendo. Porque la educación, se recuerda como hacía la condesa Inés. Iba a darle la mano, tenía el guante puesto, era lo primero que se sacaba el guante para darle la mano. Qué respeto, ¿no? Qué respeto. Qué lindo recuerdo. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes por llamar, y esto nos hace mucho bien. Me ha traído una oleada de emoción el recordarme. Bueno. Nosotros vivimos ahí en la Remedio Escalada, frente a lo que es Guerrero. Ahí teníamos la casa de mis antiguos bisabuelos. Así que muchas gracias por llamarnos, Muchas gracias por llamarnos. No, por favor, gracias a ustedes, y que sigan teniendo estos programas tan emocionantes. Sí, vamos a hacer una programita, Gracias. Que pase un buen día. Buen día. Qué lindo. Bueno, y ya cerrando esto, dejé a medio contar. La condesa en la mañana, por ejemplo, quería salir a un punto de la estancia y salía galope a caballo con los 2 perritos. Y el hombre que la seguía era como es el caballerizo. Entonces yo iba con el auto, porque a tal hora iba a estar en tal lado, ya me dejaba dicho que lo fuera a buscar con el auto, y ella se venía en el auto manejando ella sola, y yo agarraba el caballo y me venía el caballo de ella. Ella venía manejando ella nomás. No, ella sola, sí. A veces también la manejaba yo, o al conde Pablo igual. Ellos podían hacerlo, nada más que por ahí querían quedarse en algún lado, entonces me llevaban el chofer. Yo estaba en ese... ¿Ropa? ¿Toda muy buena? Sí. ¿O no había mucha diferencia así con la gente de la estancia? Bueno, la condesa Inés tenía mucha predilección por el uso de los brech y botas. Era lo que más usaba ella siempre, ¿no? Tenía caballos muy buenos, las monturas ni hablar, ¿no? Pero usaba mucho brech y botas. La vida de ellos era lujosa, o ellos, o sea, normal en la estancia vivían bien, pero no, o eran de fiesta. No, ellos cuando venían más se ocupaban de los movimientos. Lo que pasa es que la condesa Inés tenía mucha predilección por la cabaña. Así que ni bien llegaba, ahí estaba un rato, es capaz que desayunaba algo en la casa y ya preparaba, y llamaban allá para que yo la llevara a la cabaña, o se iba a caballo también. ¿Había cocineros ya para ellos? Sí. Y acá nomás hay una hija de quien estuvo Adelina Suárez, que si está escuchando sabe lo que estoy diciendo. Los padres de ellos tuvieron casi una vida ahí de casero, él y ella de cocinera.
Y después más lo que mencioné recién, la familia Vera, que venían. Ya cuando la condesa anunciaba que venía, se iba a Pueblo Italiano, yo mismo iba, decía, bueno, tengo que llevar a esta señora, esta de la Vera, porque habla la condesa, o ya habían comunicado a ellos quiénes venían. Entonces yo los iba a buscar y los traía, y después se llevaban de nuevo. Estaban 15 días, 20, a veces un mes, ¿no? Según la temporada, y así. Feli, eso traía un gran movimiento hasta estos últimos tiempos, que cambió un poco el tema de personal, mucho movimiento rufino a los negocios, ¿no? Yo recuerdo las camionetas que venían de Laguna, de Tuyutía, Rufino, y se iban cargadas. Usted mismo me dijo que venían hasta 3 veces por día. Sí. Hasta lloviendo me ha tocado hacer 2 viajes por día, por alguna causa o algo. Para que se den una idea, Juan Carlos, cuando yo tenía 12 años había 80 personas trabajando en la estancia. 80 personas. Así que, y cuando venía la corta de pasto, que también he trabajado en la corta, porque mi padre le gustaba que aprendiéramos a trabajar. Entonces, y nosotros no teníamos reparos, porque nos gustaban las cosas del campo, todo eso, éramos chicos, íbamos a la escuela. Entonces, en las vacaciones, papá, que le tocaba atender la corta de pasto y todo, el encargado de eso, y si quieren ganarse un peso, bueno, vayan, agarren la horquilla, o átense en un rastrón de eso con los caballos, y íbamos y engavillábamos, trabajábamos, nos ganábamos unos pesitos para el colegio y para todas esas cosas, para tener. Era muy lindo en ese sentido, y los padres acompañaban en eso. Así que en ese tiempo, y no hablemos de mucho antes, que hubo, yo no lo alcancé a conocer, pero hubo mucho más personal. Claro, eso daba por el tema de la ganadería. Claro. Que había que cuidar todos esos animales. Exacto. Igualmente, yo calculo que eran mucho a campo, ¿no? Los animales, sí, por supuesto. Hoy los animales, bueno, con todas las vacunaciones, con todo eso, hay un control más claro, grande, más ¿no? estricto. En ese tiempo... Sí, ahora ya no hay animales, ya ahora es todo... Pero siempre, también, ¿no? Estaba lo otro, que era otro sistema más sano, también, de mantenimiento y todo de los animales, ¿no? Así que... los muebles de esa casa, ¿usted sabe dónde están ahora? Llamado telefónico. ¿De qué casa se trata? ¿De la casa principal? La casa principal debe ser. No tengo idea porque yo no lo he visto más. Llegué hasta la iglesia nomás hace cosa de 3 años. No llegué más adentro porque me encontré con el problema que está todo cerrado con llave, y uno no puede ir a meterse así nomás. Claro. Tendría que hablar con alguien para que uno lo deje, ¿no? Andar. Vamos a ver si nos están escuchando en la estancia, si lo invitan a Feli un día, a los administradores, como para que pueda recorrer el casco de la estancia. Como me encantaría. Y que después lo pueda comentar a los oyentes, ¿no? Claro. ¿A qué edad falleció la condesa? ¿Cuál? ¿Inés o la...? Claro, está la señora Dolores... Yo no me recuerdo bien a qué edad, pero andaba muy cerca de los 80. Era viejita, sí, era muy viejita. Pero en cambio Inés ya falleció más joven. Pero no me recuerdo bien la fecha, la edad, perdón. No lo tengo mucho en mente. Como también no recuerdo mucho cuándo fue que se instaló en Rufino el hospital y la maternidad, todo eso. Eso me gustaría saberlo. Pero no hay mucho para recorrer de eso acá. Feliz. Sí. ¿Y hasta qué año han estado descendientes de ellos en las estancias? Pues ya ahora se administra todo de Buenos Aires. Sí, aunque Estefano está en San Miguel, casi permanente. ¿Ah, sí? Sí. Él está casi permanente ahí, en San Miguel, porque él ya se adaptó de otra forma. Estefanos dijo, la madre es la condesa Isabela, que le dicen la condesa Vela, es Dugan ella. Era casada con el conde Paolo di Campello, que era el hermano de Inés, ¿no es cierto? Perdón, la madre era Inés de conde Paolo. Era también ya de otra forma. La condesa Vela
era, quizás las costumbres de ella eran distintas a la de Inés. Son descendientes todos. Sí, 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 sí. Era más familiar, más familiar. Cuando no hace muchos años estuvo ella aquí de paso, que falleció uno de los encargados de la estancia, y me vio, no podía creerlo. Dice, no puedo creerlo, verte con la cabeza blanca. Dice, y bueno, claro, yo los traía ahí todos los días a San Miguel. ¿Qué nombre recuerda de alguno de las familias que trabajaban